¿Puede una sola acción desencadenar un giro sísmico en el destino del dinero mundial? Hoy, el sistema financiero global ha sentido un estremecimiento silencioso pero demoledor. Francia acaba de ordenar el bloqueo total de todos los activos rusos bajo su control. Esta decisión, tomada en una reunión secreta en el corazón de París y confirmada por las más altas autoridades, ha dejado al mundo en vilo. No existen antecedentes comparables. Las autoridades francesas insisten en que la medida es definitiva. No se trata simplemente de congelar cuentas bancarias. La orden interrumpe inversiones, fondos empresariales, depósitos fiduciarios e incluso activos diplomáticos. Es como si, de un instante a otro, el dinero ruso hubiera desaparecido del mapa financiero francés. La noticia salió a la luz horas antes de que los mercados globales abrieran sus puertas, provocando una ola de incertidumbre desde las oficinas de inversión en Londres hasta los parqués de Asia. Jamás una economía europea había tomado una medida tan contundente, marcando un antes y un después en la batalla económica entre Occidente y Rusia. Pero esto va mucho más allá de una simple sanción. Es una señal inequívoca de que las reglas no escritas del sistema financiero internacional están cambiando. La política y la seguridad nacional ahora pesan más que contratos, tratados y la confianza que alguna vez creímos inquebrantable en la protección de activos extranjeros. Para dimensionar la magnitud de este evento, basta recordar lo sucedido en el año 1979, cuando Estados Unidos congeló los activos iraníes tras la crisis de los rehenes. Sin embargo, incluso en aquel entonces, el proceso fue paulatino y coordinado con otros aliados, dando cierto margen de maniobra a los afectados. Francia, en cambio, ha dado un salto sin precedentes, ejecutando la orden en cuestión de horas y sin aviso previo, dejando a todos los implicados en un estado de indefensión absoluta. Si no comprendes lo que está ocurriendo, tu dinero, tu reputación y tu acceso a mercados globales podrían depender de decisiones tomadas a puerta cerrada. Lo que ayer era seguro, hoy puede quedar secuestrado por intereses estratégicos. Imagina el caso de una empresa española con filiales en Francia y Rusia. Al día siguiente del bloqueo, todas sus operaciones internacionales quedan paralizadas, sus pagos a proveedores detenidos y su acceso a fondos internacionales suspendido. Esto no es un escenario hipotético. Es la realidad que muchas multinacionales enfrentan cada vez que la geopolítica interfiere en la economía. ¿Cómo llegamos a este punto crítico? ¿Y por qué esta decisión se convierte en una bomba de relojería para las finanzas globales? Es hora de analizar el contexto. Para entender el alcance de este bloqueo, debemos retroceder y ver qué fuerzas han empujado a Francia a romper todos los límites. El origen de esta medida revela mucho más que una simple represalia diplomática. Lo que empezó como una noche tranquila en París terminó sacudiendo los cimientos del sistema financiero europeo. Sin previo aviso y a puerta cerrada, el gobierno francés ordenó el bloqueo absoluto de todos los activos y cuentas vinculadas a Rusia en territorio nacional. Fue una directiva de máxima urgencia, ejecutada sin consulta ni con la Unión Europea, ni con el resto de bancos internacionales. Nadie, ni responsables financieros, ni organismos globales, ni los propios afectados, tuvo tiempo para prepararse. La instrucción llegó, y mientras la ciudad dormía, se hizo irreversible. El alcance del bloqueo no distingue entre sancionados y no sancionados. Empresas con lazos comerciales lejanos, fondos bajo administración fiduciaria e incluso cuentas usadas para pagos legítimos, quedaron congeladas de manera fulminante. La consigna fue tajante. Ninguna transacción relacionada con Rusia, directa o indirectamente, podría avanzar bajo ningún concepto. Hasta los corresponsales extranjeros y las grandes corporaciones financieras internacionales fueron atrapados en un cerco que jamás había sido tan estricto. Para justificar este paso sin precedentes, Francia apeló a una interpretación extraordinariamente expansiva de su código financiero. Las autoridades invocaron la defensa de intereses nacionales y la protección de la estabilidad del euro, citando artículos reservados para crisis graves. En cuestión de horas,
Lo que ayer eran derechos y garantías legales, hoy son historia para cualquier individuo o empresa con lazos rusos, sin importar su historial ni su actividad. Para ilustrar el nivel de hermetismo y rapidez, basta recordar que hasta los empleados de alto rango de bancos como BNP Paribas o Société Générale recibieron la orden mediante comunicados marcados como fuerza mayor, sin derecho a réplica ni posibilidad de consultar a sus superiores. Los equipos de compliance, cupo de control interno y tesorería trabajaron durante la madrugada, cancelando operaciones en cuestión de minutos. Los sistemas automáticos bloquearon cuentas, detuvieron transferencias y anularon operaciones a todos los niveles. Ni siquiera los empleados tenían acceso a explicaciones más allá de frases como decisión de Estado. La tensión se sentía en el aire. Funcionarios esquivando a la prensa, banqueros intentando descifrar el verdadero alcance de la orden y periodistas tropezando con muros de silencio en un entorno cada vez más hermético. Por primera vez en décadas, la seguridad jurídica y la previsibilidad, pilares de la confianza global en la banca francesa, desaparecieron de golpe. El mensaje era claro: si la política lo decide, cualquiera puede ser el próximo objetivo. No hay advertencia ni defensa posible para tu dinero, tus contratos o tus inversiones internacionales. Para poner en perspectiva el impacto, pensemos en la crisis chipriota de 2013, cuando los depósitos bancarios fueron confiscados para rescatar al sistema financiero. Aquello, aunque grave, fue anunciado con cierta antelación y discutido en foros internacionales. Lo ocurrido en Francia supera ese episodio en velocidad, amplitud y secretismo. Pero lo más inquietante no fue solo la sorpresa, sino la escala y la precisión con que se orquestó esta operación. El futuro financiero de Europa y del mundo entero está en juego. ¿Hasta dónde puede llegar este nuevo orden? Las repercusiones inmediatas no se hicieron esperar. Mercados en pánico y llamadas frenéticas desde Moscú hasta Nueva York. Pero la verdadera batalla apenas comienza. El dinero dejó de fluir. De repente, el sistema financiero francés se paralizó para todo aquel con vínculos rusos. Ni bancos, ni embajadas, ni grandes corporaciones pudieron acceder a sus fondos. En solo unas horas, todas las cuentas corrientes, inversiones a largo plazo y activos rusos bajo jurisdicción francesa quedaron sellados. Nadie se salvó. Desde petroleras estatales y oligarcas, hasta pequeñas empresas e incluso delegaciones diplomáticas. El acceso se cortó de forma tajante y sin previo aviso. La orden de congelación fue automática y total. Los sistemas bancarios en Francia activaron filtros implacables. Cualquier transacción relacionada directa o indirectamente con Rusia era rechazada, aunque fuera en euros o tuviera destino en un tercer país. Los algoritmos, ciegos a matices, vetaron cada intento de movimiento vinculado con beneficiarios rusos. El golpe alcanzó tanto a gigantes empresariales y fondos de pensiones como a ciudadanos particulares y embajadas. Los bancos, bajo instrucción, solo respondieron con 2 palabras: fuerza mayor. Detrás de esa fórmula, miles de llamadas, correos y protestas se estrellaron contra un muro de silencio. En Moscú, la respuesta fue inmediata y encendida. Amenazas de represalias, advertencias sobre la nacionalización de activos franceses en suelo ruso y el inicio de una ruptura diplomática total marcaron el tono. Francia y Rusia entraron en una espiral de tensión inédita. El pánico se propagó entre las empresas francesas con operaciones en Rusia. Directores y ejecutivos buscaron asesoría legal de emergencia, temiendo que sus instalaciones, cuentas y activos quedaran bloqueados en represalia, atrapados sin defensa posible. Mientras tanto, el caos se apoderó de los mercados europeos. Las acciones de bancos franceses y de toda la eurozona se desplomaron, arrastrando consigo a otras entidades. La volatilidad se disparó. El euro, en cuestión de horas, tambaleó como moneda de reserva internacional. Para comprender el alcance de este impacto, recordemos la crisis financiera de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers disparó el temor y la desconfianza, provocando la retirada masiva de fondos y el colapso de mercados.
En este caso, la desconfianza no surge de la debilidad económica, sino de la erosión de la seguridad jurídica, y sus efectos pueden ser aún más devastadores. Los grandes inversores globales no esperaron. Comenzaron a retirar sus fondos de bancos franceses y europeos, temiendo un efecto dominó que pudiera devorar su capital. La credibilidad de Francia y de la eurozona sufrió un daño profundo. Los analistas insisten: lo que está en juego supera el dinero de unos cuantos oligarcas. Está en riesgo la confianza en las reglas internacionales, la seguridad jurídica de los activos y la estabilidad de los mercados occidentales. Quienes veían a Francia como refugio seguro, ahora dudan si sus ahorros, inversiones o negocios están realmente protegidos frente a la presión política y la crisis geopolítica. Para ilustrar, pensemos en el ejemplo de Suiza. Durante décadas, el país fue sinónimo de neutralidad y seguridad bancaria. Sin embargo, tras la presión internacional, incluso Suiza modificó sus reglas, levantando el secreto bancario y colaborando con sanciones. Francia, al actuar de forma aún más drástica y sin coordinación, rompe la ilusión de que existen verdaderos refugios seguros en el sistema financiero actual. Pero esto va mucho más allá de una disputa entre Francia y Rusia. Las ondas de choque de esta decisión ya están alterando la arquitectura financiera global. Lo que parecía imposible, la congelación total de activos sin previo aviso, es ahora un hecho, y sus consecuencias apenas empiezan a desplegarse. El mundo observa, preguntándose: ¿podrá el sistema resistir este golpe, o será solo el comienzo de una crisis aún mayor? La respuesta podría redefinir el futuro de las finanzas internacionales. ¿Y si mañana ningún país pudiera garantizar la seguridad de tu dinero? Imagina despertar y descubrir que todo lo que dabas por sentado, tus cuentas, tus inversiones globales, puede ser congelado en una sola noche, sin previo aviso, solo por decisión política. Esto ya no es una simple advertencia. El reciente bloqueo total de activos rusos en Francia marca un antes y un después en la historia financiera moderna. Esta acción establece un precedente peligroso. Si Francia puede aislar activos extranjeros bajo el argumento de seguridad nacional, ¿qué impide que cualquier otra nación haga lo mismo? Ya no hablamos de sanciones temporales, sino de una nueva normalidad. El poder político puede decidir, en cualquier momento, que tu dinero ya no es tuyo. Los tratados internacionales y la protección legal quedan debilitados, erosionando la confianza que ha sostenido el sistema financiero global durante décadas. Para quienes piensan que esto solo afecta a los grandes capitales, conviene recordar el caso de Argentina en 2001, cuando el corralito impidió a millones de ciudadanos acceder a su dinero. Aunque el contexto era diferente, la lección es clara. Cuando la política interviene en el sistema financiero, nadie está a salvo, sin importar el tamaño de su cuenta. Las consecuencias de esta decisión resuenan mucho más allá de París. China y los países BRICS aceleran el desarrollo de redes y monedas propias, buscando alternativas que no dependan del control occidental. La fragmentación financiera parece inevitable. Cada bloque establece sus propias reglas, sus propios refugios y, por supuesto, sus propios riesgos. El mundo donde el euro y el dólar eran sinónimos de estabilidad se desvanece a gran velocidad. Los mercados internacionales ya reaccionan. El euro, alguna vez refugio seguro, pierde atractivo. El valor del oro y otros activos defensivos se dispara, reflejando una carrera desesperada por encontrar seguridad en un entorno donde nada es confiable. Inversores y ahorradores prefieren ahora activos físicos o instrumentos fuera del alcance de las jurisdicciones tradicionales. Un ejemplo concreto. Durante la crisis de Ucrania en 2014, Rusia aumentó sus reservas de oro y alentó a otras naciones a hacer lo mismo. Ahora, con el bloqueo francés, el oro vuelve a brillar como refugio, incluso entre pequeños inversores que jamás habían considerado esta opción. Rusia, por su parte, intensifica sus esfuerzos para crear sistemas alternativos de pago y liquidación, aislándose aún más de la red financiera europea. Pero el riesgo es mutuo. Europa queda expuesta a represalias, ya sean energéticas, comerciales o financieras.
Cada paso de aislamiento se convierte en una amenaza de escalada, atrapando a empresas y ciudadanos en el fuego cruzado de decisiones geopolíticas. El peligro es concreto y creciente. Si estas tendencias continúan, podríamos perder décadas de integración financiera, cooperación internacional y, sobre todo, la certeza sobre el destino de nuestro capital. El dinero dejaría de ser universalmente seguro e intercambiable, pasando a depender del clima político y los cálculos de cada gobierno. Todo lo que hoy consideramos sólido podría evaporarse en cuestión de días. Para visualizar esto, imaginemos un escenario donde una empresa exportadora europea, con clientes en Asia, de repente ve bloqueados sus cobros porque su banco es considerado poco confiable por un gobierno extranjero. El comercio internacional se ralentiza, los precios suben y la economía global se fragmenta, afectando incluso a quienes jamás han hecho negocios fuera de su país. En este nuevo escenario, la pregunta es urgente: ¿cómo protegerse? ¿Qué lecciones deja este giro inesperado de la historia financiera? ¿Qué pasos podemos tomar para blindar nuestro patrimonio y adaptarnos a la inestabilidad que se avecina? El cambio ya está en marcha y no hay vuelta atrás. Entenderlo puede marcar la diferencia entre la pérdida total y la supervivencia financiera. Hoy, tu dinero ya no depende solo de la economía. La geopolítica juega un papel igual de crucial. El reciente bloqueo total de activos rusos por parte de Francia revela una verdad incómoda. Tus ahorros, inversiones y hasta el simple acceso al sistema financiero pueden estar en riesgo por decisiones políticas, sin previo aviso. Ya no basta con confiar en mercados estables. Ahora, la incertidumbre puede venir desde cualquier frontera. La primera medida: diversifica. No concentres tus activos en una sola jurisdicción, especialmente si existen tensiones o amenazas de sanciones. Incluso los países considerados seguros pueden cambiar reglas en cuestión de horas y dejarte sin opciones. Un ejemplo práctico: si tienes inversiones solo en bancos europeos, considera abrir cuentas en otras regiones, como Asia o América Latina. Investiga las legislaciones locales, busca asesoría profesional y mantén una parte de tus fondos en activos líquidos y de fácil acceso en diferentes monedas. Hoy es esencial vigilar tanto indicadores económicos como señales legales y geopolíticas. Una ley reinterpretada, una directiva de emergencia o una escalada diplomática pueden afectar incluso los patrimonios más sólidos y dispersos. Prepárate para escenarios donde tus fondos sean bloqueados sin previo aviso. Mantén acceso a liquidez en varias monedas y regiones. Explora alternativas como monedas digitales y sistemas de pago descentralizados. No esperes a la crisis para buscar soluciones. Por ejemplo, muchas empresas internacionales ya emplean stablecoins y criptomonedas para transferencias rápidas fuera del sistema bancario tradicional. Aunque estas soluciones no están exentas de riesgo, ofrecen una capa adicional de protección ante bloqueos repentinos y sanciones imprevistas. No subestimes el alcance de las sanciones. Lo que hoy afecta a los activos rusos podría repetirse mañana con otras nacionalidades o sectores. La polarización global solo aumenta estos riesgos. Recuerda, la confianza es lo más frágil del sistema financiero. Cuando se quiebra, por decisión política, crisis o sanción, puede tardar décadas en reconstruirse. Tus decisiones de hoy definen si podrás navegar el futuro con control o quedas a merced del próximo cisne negro geopolítico. No anticipar ni diversificar es dejar tu destino en manos ajenas e imprevisibles. La inacción puede costarte mucho más que cualquier comisión o pérdida temporal. Además de diversificación, adopta una mentalidad de vigilancia activa. No te conformes con los reportes oficiales. Analiza tendencias de medios internacionales, observa cambios en políticas exteriores y mantente atento a los movimientos de grandes inversores institucionales. Muchas veces, los primeros en reaccionar ante riesgos sistémicos son los fondos soberanos y los grandes bancos privados, que reubican capitales antes de que la noticia llegue al público general. Pero, ¿cómo detectar a tiempo estos cambios y proteger tus activos?
El siguiente paso es entender las señales de alerta y actuar antes que los demás. Entre las señales de alerta más comunes están incrementos repentinos en la volatilidad cambiaria, cambios en la retórica política sobre la seguridad nacional, promulgación de leyes de emergencia y restricciones a la transferencia internacional de fondos. Si observas dos o más de estos factores en una misma región, es momento de revisar tu exposición y ajustar tu portafolio. Hoy, la seguridad financiera ha dejado de ser un derecho incuestionable y se ha transformado en un campo de batalla impredecible. La decisión inédita de Francia de bloquear absolutamente todos los activos y cuentas rusas marca un antes y un después en la historia de las finanzas globales. Ya no se trata de simples sanciones. Presenciamos un viraje estructural en la capacidad de los gobiernos para intervenir y reescribir las reglas sobre el dinero ajeno. Lo que hasta ayer parecía imposible, hoy se convierte en norma silenciosa. Tus ahorros, tus inversiones y todo tu patrimonio pueden quedar a merced de decisiones políticas tomadas en secreto, lejos del debate público. La confianza tradicional en bancos y mercados internacionales se resquebraja ante la posibilidad de que, en cualquier momento, lo tuyo deje de ser realmente tuyo. Ya no existen garantías absolutas. La seguridad nacional y la geopolítica han tomado el control del tablero económico, desplazando el antiguo pacto entre clientes y bancos. El concepto de propiedad privada está siendo redefinido. Lo que ahora aparece a tu nombre puede convertirse mañana en un simple registro bloqueado en una pantalla digital. Por eso, la vigilancia activa se vuelve indispensable. No basta con diversificar ni seguir manuales clásicos de inversión. Ahora, anticipar movimientos regulatorios, analizar riesgos jurisdiccionales y repensar dónde y cómo custodias tus activos son tareas básicas de supervivencia financiera. Tu autonomía depende de no delegar ciegamente tu confianza en instituciones o gobiernos que, bajo presión, sacrifican derechos individuales por estrategias de Estado. La historia de tus finanzas se reescribe en tiempo real. Adaptarte y comprender este nuevo orden ya no es opcional. Recuerda la historia de Alemania Oriental antes de la caída del muro de Berlín. Quienes anticiparon el colapso y trasladaron sus activos a Occidente pudieron proteger su patrimonio. Quienes confiaron ciegamente en las promesas del régimen, lo perdieron todo. Hoy, aunque el contexto es diferente, el principio permanece. La anticipación y la información son tus mejores aliados. La pregunta crucial no es qué harán los gobiernos, sino cómo te prepararás tú para el próximo giro imprevisto. El futuro no concede treguas a quienes se mantienen pasivos. Exige vigilancia, aprendizaje y reacción inmediata. No olvides, el dinero, en el siglo XXI, es tan vulnerable a las decisiones políticas y tecnológicas como lo fue al paso de los ejércitos en siglos anteriores. En tus manos está anticipar, proteger y evolucionar. La historia no espera a nadie.